se está anunciando cuál es nuestra actividad que está enmarcada dentro de los procesos de formación y de desarrollo profesoral y de acompañamiento a los profesores miembros y de las universidades, miembros de la red LES. En esta oportunidad, pues, ya es la profesora Janet Marcela Rodríguez Leuro de la Universidad La Gran Colombia, quien nos va a estar acompañando con, bueno, una actividad que se nota que va a ser muy bonita, pero sobre todo muy interesante y enriquecedora, relacionadas con los libros, con las multimodalidades y estimo yo que en algún momento habrá quizás alguna vinculación con lo digital, con el lenguaje, con las nociones. Pues creo yo que ella es la persona más indicada para hablar de esta temática, de hacer esta introducción y por supuesto de presentarse ella muy rápidamente para que todos podamos conocerla. Gracias, Janet. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes, me presento. Yo soy Janet Marcela Rodríguez. Soy en este momento profesora de la Universidad de la Gran Colombia la Facultad de Ciencias de la Educación, el programa de Humanidades y Lengua Castellana. Llevo trabajando allí ya varios años y tengo, bueno, pues mis estudios sobre todo se han enfocado hacia la escritura, como antropología de la escritura, sociología de la escritura, etnografía de la escritura también, y un poco de relaciones con la imagen y el texto como imagen dentro de formatos a veces que no hacen parte tanto de prácticas de escritura convencionales, sino también actos de escritura que tienen que ver con la imagen, que tienen que ver con el mural, incluso con el graffiti también un poco. Entonces, digamos que mi interés siempre ha estado un poco enfocado hacia la imagen y su relación con el texto y el mismo texto, cómo se puede convertir en imagen. Entonces, bueno, hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre algunos elementos que he podido indagar acerca del libro álbum como un formato de imagen y texto, no solamente en la literatura infantil, sino también como un formato de literatura para adultos. Entonces, bueno, ya que están viendo mi presentación, entonces voy a iniciar comentándoles que, bueno, el libro álbum siempre tiende un poco como a confundirse tal vez con el libro ilustrado. Entonces, vamos a empezar un poco con la charla hablando sobre qué es un libro álbum. Y entonces, en ese sentido, voy a hacer la diferenciación entre el libro ilustrado y el libro álbum. Por supuesto, el libro ilustrado es como el padre del libro álbum. Entonces, la diferencia aquí, vamos a hablar un poco de ello, es que el libro ilustrado es un texto que tiene total o casi total autonomía con relación a las imágenes, es decir, que dentro del libro ilustrado, la ilustración se basa en el texto para ser creada. Lo que hace la imagen dentro del libro álbum es interpretar, ampliar y enriquecer lo que sugiere el texto en sí mismo, ¿no? En ese sentido, entonces, ahí quien hace las ilustraciones tiene un poco más de autonomía, incluso puede leer e interpretar lo que lee y hacer una ilustración con relación, sobre todo en su propia interpretación del texto. Entonces, el libro ilustrado es, eh, es el texto donde importa más eh, la imagen perdona, espérate que es que aquí hay una cosa que me distrajo. Entonces, en el libro ilustrado el texto es más importante que la imagen, porque la imagen lo que hace, lo que les decía, es complementar o acompañar. Entonces, en ese sentido, pues el libro álbum tiene ya una carga de imágenes mucho más fuerte y esas ilustraciones, esas imágenes son inseparables del texto. Ellas tienen que estar, digamos, colaborando, comunicando en una interacción constante dentro de la narrativa, lo que cuenta el texto, pero también ellas mismas pueden llegar a narrar. Entonces, en este sentido, la idea del libro álbum no es que haya más imagen que el texto, sino que las imágenes narran al igual que lo hace el texto. Las imágenes incluso
están secuenciadas en el libro y completan su sentido con lo que cuenta el texto, igual que el texto se complementa con lo que dice la imagen. De pronto suena un poquito como lo de la reina, que al sentido contrario, pero no, es que la imagen y el texto se están complementando todo el tiempo. Entonces, en el libro álbum, el texto y la imagen son igual de importantes, diferente un poco al libro ilustrado, porque el libro ilustrado, incluso sin la imagen, la narrativa puede continuar, o sea, no tiene un apoyo visual. Eh, entonces, esto hace que el libro álbum se conciba en muchos casos con solo imágenes. Entonces, tenemos el caso del Chigüiro de Ibar Dacol, que es un escritor colombiano. Entonces, ustedes pueden encontrar, o cuando ven estos textos, estos tipos de géneros literarios, del Chigüiro, ustedes se van a dar cuenta que no hay texto prácticamente, excepcionalmente uno encuentra algún fragmento de alguna frase, una oración, pero normalmente Ibarra Col se concentra mucho en hacer todo a través de la imagen. Y es una imagen que está más, digamos, direccionada para niños muy pequeños que todavía no están relacionándose mucho con la escritura en términos gráficos, sino con otro tipo de escrituras. Entonces, como lo dice Emilia Ferreiro también, si lo recordamos, que una forma en la aprehensión de la escritura para los niños es el dibujo, la primera forma en la que ellos entienden o se relacionan con el grafismo, ¿no? Entonces, ya digamos como con esta diferenciación un poco más clara de que el libro ilustrado es un libro que sí o no necesita imágenes y no son necesarias, no apoyan o no son un diálogo dependiente de la narrativa, mientras que el libro álbum sí. Vamos a mirar un poquito sobre la historia del libro álbum. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, en el libro álbum es muy importante esta relación entre imagen y texto. Esto quiere decir que la palabra puede tomar el lugar del texto y o la palabra misma es una imagen estética. Entonces, incluso uno puede encontrar libro álbumes en donde el texto está mezclado con la imagen dentro de una secuencialidad de dibujos que se mezclan entre personajes figurativos, letras de colores. En ese sentido, pues el texto mismo también se vuelve una imagen estética. Así, tanto imágenes como textos son leídas y eso hace que en ocasiones no sean necesarias las palabras, como les acabo de comentar. Se cree, o pues hasta ahora es dentro de las investigaciones que que se han realizado con relación a la evolución del libro álbum y sus orígenes, que fue Randolph Caldecott, que es quien inicia a pensar el libro, la narrativa infantil, junto con la narrativa que se puede hacer a través de la imagen. Entonces, él escribe una serie de cuentos entre 1878 y 1886, que fueron los primeros que se consideran como parte de este tipo o este género narrativo. Digamos que la particularidad de los cuentos de Randolph Caldecott es que él utilizaba unas fórmulas narrativas en donde la palabra o los juegos de palabras generaban casi que una musicalidad, algo así como una suerte de golpes o percusiones que se podía hacer uno con la boca, con la voz cuando hacía o repetía la palabra. Un ejemplo de esto se encuentra en uno de sus cuentos que se llama Hey Diddle Diddle, que aquí podemos ver un poco la imagen y si nos centramos un poquito en el detalle, entonces podemos ver que ya, pues, eso traduciría como en español, se podría llamar el gato violinista. Entonces, en el gato violinista aparecen en el fondo una serie de personajes casi que invisibles con color blanco, que lo que nos están sugiriendo es que muy probablemente van a aparecer dentro de la narración. Y un niño que está o una niña que está cubierto de una piel de conejo que tiene orejas todavía y la luna. Entonces ahí ya podemos más o menos imaginarnos una historia dentro de la misma imagen sin que necesariamente haya un texto que nos diga qué es lo que está pasando en esa historia. Bueno, yo quería comentarles ahí, a ese respecto, de pronto les quiero compartir una partecita espérense un momentico, una partecita de unos cuentos que uno puede encontrar sobre internet.
de justamente Randall Caldecott, en donde él, ay, no encuentro ahora la página. Denme unos minuticos, porfas, mientras que encuentro la, la página. Aquí está. Entonces, está este primer cuento, que es el que les estaba comentando, que era el de Hey Diddle Diddle. Janet, Entonces, si estás, perdona, si estás compartiendo, no lo vemos. sí, ya se los comparto, ya. Ok, Aquí lo pueden ver, ¿sí? sí, sí. Entonces, aquí está en la página del libro electrónico, justamente, de cómo se han digitalizado estas historias. Y entonces aquí podemos ver las ilustraciones de Randolph Caldecott, cómo él va narrando, por ejemplo, en las escenas lo que sucede. Entonces, en la portada del libro está, entonces, el Hola Diddle Diddle es como el desencadenante narrativo, y entonces ahí empieza más o menos hasta el momento toda la imagen en blanco y negro porque todavía no ha iniciado la acción, entonces solamente el gato violinista se presenta, pero una vez que empieza a tocar, pues entonces se transforma la fiesta y empieza a aparecer el color. Y lo interesante de esto es que aquí nos puede mostrar como si fueran unos planos diferentes dentro de esa narrativa, entonces podemos ver a dos personajes que están cerca del gato mirándolo, la señora que está atrás como espectadora mirando todo el baile del escenario, la escena del baile del show, está el bailarín con su trompeta y está la niña que baila con una muñeca que parece como una niña también, pero que realmente es una muñeca. Entonces aquí ya vemos el gato, ¿no? Muy elegante con su chaleco, el violinista que ya está como rodeado de un escenario particular, ¿no? De dos sujetos muy elegantes. Y aquí entonces ya empieza otra vez la narrativa de cómo el violín con el gato, siempre por donde van generando una fiesta y otra vez, ¿no? Todos los personajes que van apareciendo en la historia nos van contando más o menos unas sensaciones o unas emociones que nosotros podemos entender desde el gesto o desde el mismo movimiento del personaje. Aquí pues nos dicen que la vaca saltó sobre la luna, lo que escandaliza a la señora lechera que bota toda su cantimplora llena de leche, y el gato, el perro que está sonriendo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces los marranitos, cómo llegan a aprovechar, y vuelve y aparece en escenario de color, ¿no? Como si dentro de la casa fuera bueno, en ciertos momentos particulares, donde hubiera el color, apareciera el color. Bueno, en este caso, pues aquí podemos ver el bebé también, y podemos hablar aquí entonces de otro cuento de Caldecott que es una rana a la que cortejaría. Y es, a ver si ustedes de pronto lo encuentran un poco familiar, es cuando el renacuajo entra donde la mamá y le dice que se va a una fiesta. Entonces aquí otra vez utiliza la fórmula casi que onomatopéyica o percusiva, que es una rana a la que cortejaría. Hey ho, dice Rowley. Entonces, tanto si su madre se lo permitiera como si no, con un roly-poly, jamón y espinacas, hey ho, dice Anthony Rowley. Entonces, él sigue caminando recogiendo flores, pues porque se va a una fiesta, algo que a la gente que va por el lago le parece raro. Entonces, así fue con su sombrero de ópera, Heijo, dice Rowley, y en su camino se encontró con una rata, con un roly-poly, jamón y espinacas, Heijo, dice Anthony Rowley. Entonces, es como mantener todo el tiempo la atención puesta sobre la historia, pero además con una musicalidad que el texto mismo da y que cuando uno mira la imagen da como la sensación de que efectivamente la rodilla inclina doblada, ¿no? Como que sí está sucediendo eso. Entonces, no sé a ustedes a qué se les hace parecida esta narrativa o esta historia. Si alguien quiere participar. No, bueno, pues A Rin normalmente Rin Renacuajo, ¿no? sí. Entonces es el Rin Rin Renacuajo, efectivamente es la historia del Rin Rin Renacuajo. Entonces ahí es. Ayer estaba hablando con unos colegas y ellos no sabían que era que Rafael Pombo había hecho, él era traductor y también fabulista, entonces él hacía fábulas, pero también traducía unas. Entonces muchas fábulas de las que escribió Randolph Caldecott las tradujo Rafael Pombo. Por eso se nos hacen muy parecidas. De pronto la fórmula narrativa para los cuentos de Rafael Pombo era el verso, aquí lo que vemos es como la palabra, una fórmula
se repite, ¿no? Un poquito más rítmica. Bueno, entonces voy a seguir compartiendo con ustedes la presentación de las diapositivas. Listo. ¿Las están viendo, por favor? Sí. Sí, Janet. Gracias. Entonces, en este sentido, podemos hablar un poquito de, ya sabiendo una breve historia, ya entendemos más o menos el origen, ¿no? De cómo la necesidad de narrar a través de la imagen. Podemos entender o podemos ver ahora los tipos de libro álbum que podríamos encontrar, ya impulsados por estos tanto misterio, tanta desinformación o tanta falta de información más bien con respecto a la historia del libro álbum. Sophie van der Linden, más o menos en el 2015, empieza a generar como una especie de clasificación entre los tipos de libro álbum, porque efectivamente sí tenemos unos libro álbumes que tienen unas dinámicas diferentes entre sí, todas estas pues pensadas también para el tipo de población, para las edades y para algunos fines en específico. Entonces, ella dice o propone clasificar tres tipos de álbumes ilustrados, ¿no? El primero es el libro álbum ilustrado, que tiene una característica en donde el texto y la imagen son complementarios, pero no necesariamente interdependientes. Entonces, hay una amplia presencia de la imagen, una imagen también artística, un juego de colores, el personaje también ubicado en cierto punto de la hoja, que también nos da una idea narrativa que puede ser fuerte o no en el libro ilustrado, pero que no necesariamente es interdependiente con el texto, entonces también puede ser autónoma. La relación entre imagen y texto puede ser más libre y creativa, y lo que permite esto es tener diversas interpretaciones. Entonces, les voy a mostrar imágenes del pequeño conejo blanco de José Ballesteros, que es esta, en donde ustedes pueden ver que hay una muy fuerte presencia del texto, pero el texto también aquí invade la imagen, se incorpora a la cabeza del toro y está un poco también rodeando toda su cara, todo su cuerpo, ¿no? Aquí también vemos cómo el texto igual sigue muy fuertemente presente, pero la imagen también está muy centrada y el texto sigue rodeando. Entonces ya con el álbum ilustrado viene el álbum narrativo, que es donde se pueden caracterizar, o que se puede caracterizar más bien como que aquel que se centra en contar una historia de forma clara y unida. Y entonces ahí es donde empezamos a pensar en la fuerte relación y la estrecha interacción que hay entre el texto y las imágenes, porque cada uno está muy conectado y son importantes para entender la historia. Entonces, en este tipo de álbum, el texto guía la narración, mientras que las imágenes añaden información visual, que es clave para entender la trama. Entonces, aquí, por ejemplo, está John Klassen, que es un cuento en el que se titula Yo quiero mi gorro rojo. Bueno, yo quiero mi gorro. Y entonces ahí vemos dos personajes que están con su mirada, más o menos, sin nosotros conocer la historia, podemos inferir más o menos que hay una situación ahí de tensión, porque claro, el oso está buscando su gorro y después aparece quien tiene, el personaje que tiene su gorro, y entonces ahí ya empieza como a haber un desencadenamiento de acciones. Y bueno, pues aquí ya vemos como si no vemos el texto, entonces podemos ver la imagen, y la imagen ya nos está narrando que efectivamente apareció el gorro y el personaje está en una actitud de tranquilidad. ¿Mm? También podemos ver el álbum gráfico, que es aquel, según Sophie van der Linden, es aquel que se centra en cómo se relacionan las imágenes con el medio en que se presentan, y en ese sentido pues se le da una importancia mucho más fuerte a lo que se ve. Entonces el texto y las imágenes están combinados y se crean al mismo tiempo, incluso sin seguir una historia fija. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en el cuento de Ahora no, Bernard,
una secuencia de imágenes. Entonces en la primera pues está la portada y eso nos da más o menos una idea porque el color también juega un rol importante en términos narrativos, porque si recordamos un poco desde la psicología del color, el rojo siempre es conflicto o tensión, entonces todo lo que rodea un poco al monstruo en este momento es rojo, ¿no? Y aquí vemos como el niño, un niño, Bernard, se acerca a su padre, que está todo rodeado de color rojo, por supuesto, y entonces le dice, hola, hola papi. Entonces, en ese momento en que él saluda a su papá, el papá otra vez está la influencia del color, ¿no? Entonces el color se vuelve como un poco más fuerte, porque aquí lo vemos un poco matizado entre al principio rojo y al final un poco más amarillo, una mezcla como de naranja, pero al final ya no hay ese degradé, sino que está la imagen toda roja y el padre se machuca su dedito y se pone el dedo rojo, la cara del padre se pone verde, pues así como si estuviera furioso, algo así como Hulk, verde. Entonces, el padre, pues, nos está diciendo la imagen, nos dice un montón de sensaciones, ¿no? Pues se machucó, le está doliendo, tiene rabia, pero en el texto nos dice, no, Bernard, dice su padre. Ahora no, Bernard, dice su padre, ¿no? Entonces, uno hay un poco como desconcierto entre lo que se lee, porque su padre dice, ahora no, Bernard, ¿no? Como muy tranquilo, y luego él se ve en la imagen muy tenso y muy enojado. En la imagen de al lado vemos entonces que la mamá está más rodeada de color azul, de, pues los colores verdes y azules son como los más, que hacen más presencia. Igual, ¿no? Él le dice, hola madre, y entonces ella le dice, ahora no, ¿verdad? En esta escena anterior a esta imagen, ella estaba trepadita en esa silla, bajando cosas de su alacena, y cuando el niño le dice, hola madre, ella bota los platos porque se asusta. Entonces ahí está recogiendo lo que el niño, lo que ella por los nervios arrojó al piso, pero ella otra vez sigue tranquila y le dice, ahora no, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, ya para pasar al siguiente tema, que sería el texto e imagen, eh, otra vez, ¿no? La cooperación estética entre la imagen y el texto, lo acabamos de ver, sobre todo en términos de color, sobre todo en términos de relaciones, de los gestos del personaje con lo que la misma obra, la misma narrativa nos cuenta. Entonces, así lo que se va generando, digamos en términos también de comprensión lectora o competencia literaria, estaríamos pensando en esa complejidad lectora que nos está proponiendo el libro álbum en términos de que la imagen nos está narrando, pero también el texto nos puede estar narrando y por consiguiente la imagen y el texto se consideran un recurso para que los niños vayan más lejos en su competencia literaria, se vayan complejizando más esa relación interpretativa que pueden entablar ellos en un texto como el libro álbum, en donde la imagen puede estar narrando una cosa, pero el texto te está narrando otra. Para eso, entonces, William Moebius, que es un teórico de la literatura, que se ha dedicado a estudiar mucho sobre los análisis del libro álbum, propone un concepto o un enfoque que se llama trasvase. Y entonces ese trasvase lo que hace es que ayuda a la transferencia de significados entre la imagen y el texto, que es lo que nosotros hacemos cuando leemos, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Entonces estamos transfiriéndole significados a la imagen que no están en el texto, pero también podemos transferirle significados al texto que no necesariamente están representados en la imagen. Entonces, aquí entonces podemos pensar que las palabras evocan imágenes en la mente del lector, mientras que las ilustraciones complementan, amplían o incluso contradicen el texto escrito. Entonces, ahí podemos pensar también que la suma de texto e imagen genera nuevos significados que van más allá de lo que se puede expresar por separado. Es decir, el todo en ese sentido es mayor que la suma de las partes. Hasta aquí, pues entonces podríamos pensar también en que las ilustraciones pues, pueden efectivamente intensificar las emociones expresadas por el texto o pueden introducir emociones que el texto no menciona explícitamente.
Y en ese sentido, pues al hacer ese intercambio significativo dentro de las imágenes, o ese intercambio de significados entre las imágenes, Moebius también habla del contrapunto, ¿no? Que es cuando la imagen juega con la ironía o cuando la imagen juega contradiciendo al mismo texto. Para eso entonces vamos a ver un poquito Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, que es como uno de los libroálbumes, digamos, de mayor reconocimiento, que también ya tiene película, que lo pueden encontrar incluso animado desde el mismo libroálbum en YouTube. Una de las características del libroálbum es que el formato abarca las dos páginas, ¿no? Entonces está la página y la otra página y la narración va por todas las dos secuencias de la página. En este caso, pues es un PDF, entonces lo que hicieron fue poner el texto debajo, pero normalmente el texto debe ir en una de los dos espacios de la imagen. Entonces, aquí podemos ver lo que narra la historia. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase, nosotros estamos leyendo como que hay un niño que hace travesuras y está disfrazado de lobo, pero podemos ver aquí la cara de Max que no parece que estuviera muy contento haciendo esas travesuras. Entonces es ahí donde Moebius nos habla un poco también del contrapunto, ¿no? Y del trasvase. Entonces, como a partir de la imagen que estamos viendo, si no leyéramos el texto, nos imaginaríamos que el personaje está enojado, que está molesto, que algo pasó que no lo hace sentir muy bien. Sin embargo, en el texto no nos lo dicen, pero sí nos dicen que está haciendo muchas travesuras de una clase, una noche. ¿Mm? Bueno, entonces ese trasvase lo que ayuda es a crear en los niños y en nosotros también, porque a veces uno como adulto simplemente ve la imagen y mira el texto y ya terminó de leer. Lo que hace es crear una mayor profundidad narrativa en el sentido en que permite explorar temas más complejos de una manera más sencilla y significativa para los niños. Desarrolla la imaginación, ese trasvase, porque invita al lector justamente a participar activamente en la construcción de la historia y ayuda a que mientras que hacemos la lectura, esos espacios que uno cree que están en blanco se van interpretando o reinterpretando de maneras diferentes dependiendo de lo que el estado de ánimo incluso que también se tenga cuando se lea, ¿no? Porque también para Moebius o para Daniel Fanuan, que también es un experto en el libro álbum también, digamos que como casi todas las cuestiones estéticas dependen mucho de cómo el ánimo con el que uno los aborda, ¿no? También ese trasvase y este contrapunto nos permiten un poco ampliar esa capacidad lectora porque nos ayuda a analizar y a sintetizar información visual y textual, ¿no? Esto también permite que haya un mayor disfrute de la lectura, en tanto que crea una experiencia estética y emocional. Esto, por supuesto, va mucho más allá de la decodificación de palabras que nos podría dar un texto convencional, ¿no? Un texto normal. Entonces aquí volvemos otra vez con Sendak y donde viven los monstruos. Aquí está Max, ya fue castigado, ya lo mandaron a su habitación. Aquí lo podemos leer. Su madre le llamó monstruo y Max le contestó, te voy a comer. Y le mandaron a la cama sin cenar. Aquí entonces ya podemos ver que el niño sigue enojado, el niño ha estado enojado todo el tiempo, a pesar de que en el cuento no nos han dicho que él está enojado. Vemos otros símbolos, claro. Moebius habla de los capilares, entonces es un fenómeno bien interesante porque si ustedes se dan cuenta, aquí en las imágenes ustedes ven como una serie de líneas que están cruzándose como si fueran una malla, ¿no? Un entramado de líneas y contrastando con ese entramado que da como la sensación de rudeza, ¿no? De una pared áspera, de una cola áspera, también nos deja ver en un primer plano casi una serie como una sábana de rosas, ¿no? Entonces también es un poco como el juego entre la imagen del primer plano con la imagen que está casi prácticamente en toda la habitación, en toda la pared, incluso el personaje también lo tiene. Estos capilares también tienen un juego, digamos, un rol narrativo importante, porque en la medida en que las imágenes van avanzando, ellas van modificándose y nos están también expresando
una emoción que el personaje principal está sintiendo y por eso ellas también están modificándose. Aquí podemos ver que ese entramado continúa, pero ya está un poco más abierto, no está tan tupido, no están las líneas tan cercanas. Podemos ver que hay un fondo que nos deja ver una luna que está en creciente, que no se nota tanto todavía, pero que está en creciente. Es un poco también un juego de palabras, ¿no? Max está haciendo un poco como caprichos porque está enojado, pero eso hace parte también, estos castigos y todas estas situaciones familiares hacen parte también de la maduración, del crecimiento. Entonces, digamos que la luna creciente también podría interpretarse como una forma de anuncio de que el niño está creciendo y está empezando un poco a entender, ¿no? Y también nos da la sensación de tercer plano, ¿no? Porque nos muestra la luna fuera de de la ventana, al otro lado de la ventana, lo que nos da una sensación de que afuera hay un espacio amplio, como un jardín, un césped o algo así, ¿no? Entonces aquí ya podemos hablar de un juego metaliterario. Entonces, a partir de la trasvase, se generan dinámicas como el juego deliberado con las convenciones. Por ejemplo, las convenciones, digamos, de que hay unos ciertos perfiles para dibujar cierto personaje o que hay ciertas, digamos, modelos para crear objetos. Y en las convenciones que maneja el libro álbum ya se empiezan un poco como a generar esas rupturas. Entonces ya lo que para nosotros es convencional en el libro álbum puede que ya no y se haga una transformación completa del mismo objeto o del mismo personaje. Lo que quiere decir que también da esa ruptura, esa seguridad que nos dan los modelos, ¿no? Por ejemplo, el modelo de la niña buena que va hacia el bosque a buscar a su abuela y entonces en el libro álbum ya no necesariamente es una niña, sino es un niño y ya no va a buscar a su abuela, sino va a buscar a su padre. Entonces ya empiezan a generarse rupturas en esas narrativas, digamos que hasta el momento se habían considerado esos cuentos canónicos en los que nosotros con los que nosotros nos educamos. También se puede generar la ruptura de la línea narrativa, entonces ya puede empezar al principio, puede empezar al final, se puede pasar de un escenario a otro, y por eso mismo se representa un mundo polifónico, porque cuando se rompe esa línea narrativa pueden aparecer muchas o múltiples voces, múltiples narraciones de múltiples personajes. Entonces eso va generando esa sensación de pluralidad simultánea de la realidad. Hay un cuento que no pude conseguirlo para presentárselos, que se llama No quiero a mi osito, que es una historia fantástica en donde son dos niños que pelean por un juguete, por el osito, y la madre lo saca de la casa. Y durante todo el trayecto van a pasar unos sujetos cargando una parte de una escultura, entonces de repente pasan con una mano gigante o con un pie gigante. Pero normalmente lo que más se repite es una mano gigante en en todas las escenas en que los niños van peleando por el parque. Entonces, en ese sentido, ahí estamos viendo cómo ese juego metaliterario nos está narrando una serie de historias al tiempo, es decir, una historia dentro de otra historia, que es lo que hace el texto y la imagen. Es decir, el texto y la imagen hablan del texto y de la imagen, cada uno, digamos, durante la narración. A este respecto, pues entonces ya podríamos adentrarnos un poco a reflexionar sobre la imagen dentro del libro álbum, cómo entender la imagen dentro del libro álbum, porque si la consigna es complejizar el acto de lectura, si la consigna es complejizar los procesos de análisis y de pensamiento crítico dentro del niño, pues entonces habría que mirar de qué manera la imagen está jugando o está desafiando al lector de esa manera. Entonces, los medios y soportes en ese sentido son importantes para entender esa relación. Entonces tenemos medios y técnicas de impresión, por ejemplo, diseño estético, el título y las guardas también ellas mismas. Entonces encontramos, las guardas son esas partes del libro álbum que están después de la pasta. Entonces si vemos acá, este es el libro álbum de donde están donde viven los monstruos. Y entonces aquí tenemos esta guarda, que es la que está en la pasta, y la guarda volante, ¿no? Que es esta que ya se vuelve hoja. Entonces, esta también nos narra una historia, ¿no? Esta es la guarda del libro donde viven los monstruos, y si tú lees
dónde viven los monstruos, pues tú vas a abrir la página y te vas a dar cuenta de dónde viven los monstruos, ¿no? Y asimismo vas a encontrar que al final también está el mismo escenario en las guardas, ¿no? ¿Dónde viven los monstruos? Pues en la selva, es lo que primero se te viene a la cabeza. Entonces, encontramos en el segmento de elementos como peritextos, que son las cubiertas o las guardas, en donde también se puede seguir narrando lo que les acabo de mostrar. Incluso lo que es interesante en el libro álbum es que también es un diseño arquitectónico con el papel que es muy interesante. Por ejemplo, Jacominus Gainsborough, que tiene este texto que se llama La Cita y es ilustrado por Rebeca Dotremere. Y entonces ustedes pueden ver que cada una de las páginas es una filigrana que va siendo parte de un escenario, que todas juntas, cerradas, forman un escenario, ¿no? Así. Pero cada una de ellas es una construcción en filigrana de papel que van, ay, a ver si lo puedo hacer, que van haciendo cada uno un momento de la narración, ¿sí? Aquí podemos ver cómo cada papel hace parte de una parte del gran escenario y abajo pues, nos van contando lo que va pasando. Entonces, esto también es libro álbum en términos de que se trabaja la arquitectura del papel, ¿sí? El papel como un constructo escénico en el que en cada plano lo construye, lo configura una página. Bueno, esto sería otro modelo de código de libro álbum, ¿no? También juega mucho rol importante el color y las figuras. Aquí vemos el túnel de Anthony Brown. Entonces, en el túnel de Anthony Brown, ustedes pueden ver en la guarda y en la guarda volátil unas escenas, unos dibujos que siempre van a acompañar a lo largo de la historia a ciertos personajes y se van a hacer mucho más evidentes en ciertos momentos. Entonces aquí vemos una niña que va entrando como a un túnel y va dejando el libro abierto. El libro también aquí está puesto y no es por accidente, sino que nos está mostrando la página de un cuento infantil en donde hay una sensación de miedo por las caras de los personajes y la situación misma. Pero si vemos aquí está el libro en la portada y en la contraportada o en la guarda también vemos un libro arrojado al piso, en el piso, y una pared llena de flores. Y en la guarda volátil vamos a encontrarnos con un muro de ladrillos, ¿no? Muy cuadrado, muy como frío, ¿no? Da la sensación. Entonces, ese código, esas formas de relacionarse son lo que se llamarían códigos de referencia, desde que el libro álbum entonces a lo que hace es mucho apelar a ese tipo de juegos semióticos de imágenes para mantener al lector siempre atento y generar esa experiencia casi que diferente a cualquier otra lectura que podamos tener con otro libro en otro formato. Entonces, lo que hace el libro álbum siempre es tomar esos elementos del mundo real, pues del mundo existencial, ¿no? La representación del mundo, para obtener elementos que sirvan como insumo o como guía para esa narración visual. Entonces va a utilizar personajes reconocibles, representaciones reconocibles y ya pues sobre la base de este término, este concepto, pues vamos a hablar directamente con el código de referencia, que es lo que define Roland Barthes dentro de su teoría del signo, ¿no? Entonces, justamente son las conexiones con el mundo exterior, es decir, las referencias culturales, utiliza referencias históricas, sociales y literarias, entre otras muchas referencias, y eso también depende mucho del estilo del autor, de lo que el autor quiere construir en su narrativa y lo que quiere mostrar, ¿no? Y siempre pensando en que al final debe haber un significado tanto visual como narrativo. Y entonces ahí ya empezamos a encontrarnos esa red de asociaciones. Entonces, esa red de asociaciones que acabamos de ver en el túnel, el libro de Anthony Brown, la encontramos al final, al principio y al final, la misma red de asociaciones que vimos con el cuento de Donde viven los monstruos. Entonces, una forma en la que se puede establecer el código de referencia dentro del libro álbum es a través de redes de asociaciones cuando dentro del libro álbum se van creando conexiones entre los diferentes momentos de la narración. Entonces, veamos un poquito esto otra vez con Sendak, pues porque es un libro que
creo que es muy fácil de conseguir en internet incluso. Entonces, cuando Max le grita a su mamá que se la va a comer al iniciar la historia, entonces, en ese segmento de la narrador dice, su madre le llamó un monstruo y Max le contestó, te voy a comer. Y le mandaron a la cama sin cenar. Pero esa misma referencia la podemos encontrar cuando Max va al mundo de los monstruos y dice que ya no quiere estar más ahí porque él se siente, dentro de la misma narración, él dice, quiero ser amado, necesito que me quieran a mí, solo a mí. Entonces él decide que se va a regresar. Entonces los monstruos le gritan lo mismo a Max cuando él inicia ese viaje de regreso. Entonces ahí se está estableciendo esa asociación y esa asociación se vuelve una metáfora, claro, porque los monstruos les dicen, pero los monstruos le gritaron, por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Y Max dijo, no. Entonces ahí esa metáfora de te comeremos también es un poco como haciendo alusión al amor de la madre, pero al amor también que los monstruos o la relación de afecto que entabló Max con los monstruos y los monstruos con Max, ¿no? Claro, esto no nos lo dicen, ahí dice como, no nos dicen como, oiga, párele bolas que aquí van a haber una relación, sino que le dicen a uno, eso lo hace uno mismo dentro de su propia lectura, ¿no? Ya, o sea, que te comeremos no es que te odio, sino que te amo más bien, ¿no? Y ahora, pues de acuerdo con Moebius, también hay dentro de dentro de esas mismas maneras de leer el libro álbum, encontramos lo que él denomina el código de perspectiva. Entonces, que es como la forma en cómo dentro de la imagen se organizan los elementos visuales para crear sensaciones de espacio, de profundidad o crear una relación entre objetos. Y entonces, esto sirve para representar el mundo de una manera más realista. O también puede servir para influenciar sobre la interpretación que el lector hace sobre las imágenes. Entonces, ahí podríamos pensar, por ejemplo, cuando dependiendo del formato del espacio gráfico de la hoja, el personaje se ubica en la mitad de la hoja dentro de un círculo o en la mitad de la hoja dentro de un cuadrado, porque el círculo representaría un poquito más de libertad y el cuadrado representa un límite restringido, ¿no? Entonces, pero si ese mismo personaje se encuentra en una esquina de la hoja, pequeño o grande, también te representa algo, ¿no? Entonces, al transmitir emociones, a crear significados, ayudan también a estructurar la narrativa de tal manera que cada uno de los elementos que se encuentran en el espacio gráfico te está comentando, te está contando lo que sucede sin que el mismo texto escrito te lo cuente. Entonces, para esto, Moebius clasifica esos códigos de acuerdo a ciertos criterios. Entonces está la perspectiva de área, que crea profundidad por medio de la gradación de los colores y la superposición de elementos. Está la perspectiva lineal, por ejemplo, que es la convergencia de líneas paralelas que crean un punto de fuga para crear profundidad. Entonces ahí podemos ver lo que pasa cuando se dibuja el horizonte, ¿no? Y se hace una línea en la mitad del espacio gráfico para mostrar que en la parte de arriba pasa una cosa y en la parte de abajo pasa otra. O sea, ahí el personaje está dentro de una madriguera y las líneas delgadas que también son paralelas, si son delgadas, pues son como sensación de tranquilidad y de orden, como lo dice Moebius, pero si son gruesas, entonces son sensación de nervios, de miedo, y también nos cuenta lo que pasa arriba de la madriguera, ¿no? Entonces la parte de arriba que es incierta, se sabe que hay un depredador ahí que puede ser un zorro, que puede ser un águila, o puede ser un animal que quiere comerse a aquel que está metido en su madriguera, y eso también te lo puede decir un poco la disposición de los personajes dentro del espacio, pero también la configuración, por ejemplo, de la línea, si la línea es temblorosa, si la línea es recta o difuminada, o lo que vimos ahorita con los capilares, que son varias líneas que se están cruzando, digamos, de manera fuerte o tupida, muy cercana o muy abierta para también narrar el estado emocional del personaje. El tamaño de los objetos, entonces si los objetos son cercanos, se representan más grandes, si son lejanos, se representan más pequeños, ahí dentro del mismo espacio gráfico. La posición de los personajes, entonces dentro de la imagen la posición del personaje narra su importancia, su estado emocional o su relación con otros elementos. Aquí podemos ver en Otto de Bookbeer de Cathy, no puedo ver
Entonces, ella lo que hace ahí es narrar, mostrar la gran imagen aquí de mucha gente caminando como muy nerviosa, ¿no? Como muy en la rutina o en la cotidianidad de su día laboral. Y aquí en la esquina pequeñito vemos a un osito. Ese osito desde el principio se escapó de un libro de cuentos y él decidió irse por la ventana para ver qué había en el mundo exterior y no solamente en el mundo de la casa en donde estaba el cuento, en donde él habitaba, sino por fuera. Entonces, ahí podemos ver, nadie le ve presta atención, él está muy disminuido, está justamente en la esquina de la hoja, en donde nadie lo ve. Pareciera que la niña lo viera, pero pues realmente no parece tanto. Entonces, ahí se nota dentro de la ubicación del personaje, en el espacio gráfico, una sensación, una emoción, como que uno dice, oiga, nadie lo ve, está ahí pequeñito, lo pueden pisar, le pueden hacer daño, pueden pasar muchas cosas. Entonces, digamos que, por ejemplo, desde la teoría de la lectura de Aidan Chamber, que él tiene la teoría de dime, ¿no? O conversaciones para trabajar con los niños de comprensión lectora, se podrían postular ahí como muchas didácticas desde ese sentido, desde ese punto de vista en el que a partir de preguntas en donde el niño, de su punto de vista, como si uno estuviera hablando con un adulto, permitiría que el niño sacara muchas hipótesis acerca del por qué ese personaje se encuentra ahí o qué le podría pasar si sigue ahí, ¿no? Bueno, entonces ya para ir terminando, hablamos un poco del código de marco. Ese código de marco es muy interesante porque lo que nos hace con la imagen es que nos ayuda a interpretarla dentro de un contexto específico, es decir, el marco es ese borde que rodea la ilustración y que hace que el lector sienta como tenga una sensación de límite, de espacio restringido. Entonces, aquí podemos también ver los tipos de marcos, que son esos marcos irregulares que sugieren movimiento o dinamismo, con elementos decorativos que añaden un significado simbólico o referencial a la imagen. Entonces, son esos marcos que se pueden hacer desde, o que se hacen desde la misma hoja o rama de un árbol que se va saliendo y va rodeando al personaje y lo va encerrando. Ahí también cabe mencionar también lo que yo les comentaba hace rato, que el marco también puede, este marco no solamente cuadrado, sino también puede ser redondo y dependiendo de esa figura, circular o cuadrada, pues también nos da sensaciones, ¿no? Normalmente uno asocia lo circular con libertad y lo cuadrado con límites, ¿no? Más restringidos. En ese sentido, entonces, ya podemos ver aquellos marcos que se extienden más allá de la página, en donde ya no hay un margen en la página que mantiene al personaje y su escenario metido ahí, sino que es ya toda la página misma la que se rebasa dentro de la misma página, ¿no? Entonces, el mismo dibujo que se rebasa dentro de la misma página. Entonces, eso crea una sensación de infinito o que la historia continúa más allá de los límites del libro, ¿no? Sino que nosotros con nuestra visión solo podemos captar ese pedacito, pero es mucho más grande el paisaje. Y la ausencia de marco, que es cuando están los personajes solos, sin nada que los rodea, que da como la sensación de ese infinito, esa sensación de libertad, como que no hay un escenario determinado que haga un límite en la narrativa, en la historia. Entonces aquí podemos ver lo que sucede en el libro real, porque lo que les estaba mostrando era un PDF y en el PDF, lo que les decía ahorita, pues se cambia un poco la disposición del texto mismo. Entonces aquí vemos efectivamente que en el libro álbum las dos páginas deben ser utilizadas para la narración. Aquí podemos ver cómo la narrativa nos cuenta cuando Max empezó a hacer travesuras, pero en la página se puede ver un cuadrito muy restringido en donde se encuentra el personaje muy enojado, ¿no? Entonces, ese cuadrito es muy chiquito comparado, muy pequeño comparado con la totalidad de la página. Entonces, sí, como que uno quisiera ver qué más hay, ¿no? En dónde está, tampoco se puede ver, es como si estuviera focalizado solo en un segmentico de la imagen. Igual acá, entonces incluso aquí podemos ver también un dibujo hecho por Max en la pared y también sigue siendo restringido el espacio y el perrito que huye asustado, pero sigue siendo muy restringida la imagen, ¿no? Y aquí en toda esta página aparece tras otra. Entonces,
es que es tan importante la imagen que ocupa toda una página que el texto que ocupa toda una página también, así sean 2 palabras. Aquí ya vemos entonces que Max, como lo castigaron, pues se fue para su habitación y empieza entonces a explorar, a imaginar qué podría pasar si no estuviera ahí castigado en su casa. Y entonces podemos ver ya cómo empiezan a aparecer árboles y el marco ya está mucho más amplio, dentro de la página se ve más grande. Incluso los árboles empiezan a rebasar esas líneas que construyen el marco. ¿M? Y otra vez volvemos a ver la luna creciente. Ya salen más árboles, ya incluso se salieron del marco, ya están invadiendo toda la página y el marco ya está mucho más amplio y aquí ya no hay marco. Entonces aquí ya él se salió de su habitación se convirtió en un bosque. El cuarto creciente sigue presente. Entonces en la siguiente, en la página anterior, pues está la narración, está el texto porque también es una imagen, ¿no? Y aquí vemos la división del libro, es aquí en esta parte, si lo alcanzan a notar, y aquí ya vemos cómo el árbol, ya, o sea, la imagen ya pasó a la otra página que estaba siendo reservada únicamente para el texto, y la imagen ya empieza a invadir casi que los dos registros visuales, ¿no? Los dos espacios gráficos. Igual cuando está llegando a la isla en donde viven los monstruos, también aparece el monstruo acuático que ya puso mucho más restringido el espacio para el texto. Bueno, entonces, para cerrar, quería comentarles o mostrarles más bien un texto que me parece que es bonito para hablar sobre la intertextualidad, porque otro de los códigos para leer el libro álbum es la intertextualidad. Vamos a mirar un poquito sobre un libro álbum de Anthony Brown, que yo sé que de pronto muchos de ustedes, para ustedes es familiar, les es familiar ese autor porque ha tenido como una muy buena cantidad de textos em, publicados. Entonces, ya, un momento, les comparto la pantalla. Este cuento se llama El bosque. Entonces, ¿qué sucede en un bosque? En la literatura infantil, el bosque siempre ha sido, sobre todo en la literatura infantil canónica, el bosque siempre es como el escenario donde se exacerban los miedos, en donde la oscuridad y lo desconocido empieza como a generar ese temor de acercarse allá. Entonces miramos qué es lo que nos cuenta Anthony Brown del bosque. Pero antes quisiera que miráramos un poquito en detalle la imagen de esta primera imagen. No está en muy buena calidad la imagen, pero bueno, les pido por paciencia. Aquí al final ustedes pueden ver una torre, ¿sí? Que es como un bosque, un tronco que está vacío, una torre. Y aquí si ven, ustedes pueden ver un sarcófago de cristal con un personaje por dentro. Nosotros ya sabemos a qué personaje lo metieron en un ataúd de cristal, ¿cierto? Entonces, sigamos un poquito mirando. Aquí vemos a un niño que va por el camino con una canastica y unos zapatos rojos. Entonces, ya empieza él a darnos pistas desde el inicio. Entonces, este sería como el ejemplo de intertextualidad. Anthony Brown le gusta mucho hacer ese juego intertextual con sus cuentos, ¿no? Con sus libros. Entonces, aquí ya estamos viendo otra vez el marco. Si lo recuerdan, que es ese espacio restringido, es ese límite, pero además que está como muy lleno de otros marcos que restringen aún más lo visual y limitan aún más lo que se puede ver del otro lado de ese marco. Una noche me despertó un ruido espantoso. Entonces aquí está el niño y el ruido espantoso. Pero aquí en la esquina podemos ver a un soldadito de plomo que no tiene una pierna. Seguimos con la narración. A la mañana siguiente todo estaba en silencio. Papá no estaba. Le pregunté a mamá cuándo iba a regresar, pero no tenía cara de saberlo. Aquí podemos ver a la mamá que no tiene cara de saberlo. ¿Dónde está el papá? Pero pues realmente la cara es más como de preocupación, ¿no? Aunque aquí no nos dijeron que estaba preocupada, pareciera que estuviera preocupada.
Extrañaba a papá. Entonces el niño pone letreros de papá regresa en el televisor, en la pared, en la puerta. Pero resulta que al día siguiente mamá me pidió que le llevara un pastel a la abuela que se sentía mal. Quiero mucho a la abuela, siempre me cuenta unas historias maravillosas. Hay dos caminos para ir a su casa, el largo, que es muy tardado, o el atajo a través del bosque. No vayas por el bosque, dijo mamá, vete por el camino largo. Ahí ya vamos un poquito como ubicándonos de qué se trata, ¿no? O a qué está haciendo referencia. Pero ese día, por primera vez, escogí un atajo, quería estar en casa por si papá regresaba. Entonces a él se le dio por coger el atajo, el camino que le dijeron que no cogiera. Aquí vemos el bosque, un poco espinoso, rudo, ¿no? Un poquito inhóspito, el color café que predomina, ¿no? Y aquí después de un rato me encontré a un niño, me encontré a un niño. ¿Quieres comprar una linda vaquita de lechera? Preguntó. No, respondí. ¿Para qué querría yo una vaca? Te la cambio por ese dulce pastelito de tu canasta, me dijo. No, es para mi abuela que se siente mal, dije. Y seguí caminando. Entonces aquí ya sabemos que hay un truco en un cuento infantil, alguien le cambió a alguien una vaca por unas habichuelas mágicas. Pero también podemos ver cómo Anthony Brown nos juega con la perspectiva del niño, el perfil del niño que está aquí, con la mancha de la vaca que está justo al lado de él, ¿no? El niño no quiso cambiarle la vaca por el pastel. Y el niño siguió caminando, pero aquí podemos ver en este extremo esa enredadera que cuando el niño sembró sus habichuelas mágicas creció hasta arriba. ¿Recuerdan esa historia? Bueno, pues esta es un poco la intertextualidad. Y seguimos con el cuento. Entonces, al internarme más en el bosque, me encontré a una niña de trenzas doradas. Qué bonita canastita, dijo. ¿Qué tiene? Un pastel para mi abuela, que se siente mal. Me encantaría un pastel como ese, dijo. Seguí caminando y la oí decir, qué rico pastel, me encantaría tener uno. Si seguimos viendo entonces en la escena cómo se aleja, ahí estamos pensando, entonces, ¿qué personaje sería este, no? Aquí está la cabañita, sí, siempre hay escondido algo, aquí están los tres osos, entonces aquí está el osito pequeño, el oso mediano y el gran oso, ¿sí? Entonces hay una serie de situaciones en la cabañita, entonces ahí ya podemos hacernos una idea, es ricitos de oro podría ser. El bosque se volvía cada vez más oscuro y frío y vi a otros dos niños acurrucados junto a una fogata. ¿Has visto a papá y a mamá? Preguntó el niño. No. ¿Los perdieron? Están en alguna parte del bosque cortando leña, dijo la niña, pero ya quiero que vuelvan. Mientras que seguía caminando, escuché el triste llanto de la niña, pero ¿qué podía hacer yo? Entonces aquí ya otra vez un poquito de intertexto. Aquí está la casita que pareciera una casita como de dulces o de galletas. Y aquí en esta imagen podemos ver como una suerte de jaula y un personaje dentro, que no es muy clara su cara, pero sí el perfil se ve como un personaje metido como en una jaula, ¿no? Y los pajaritos que están acá comiendo migas de pan. Seguimos, entonces él me estaba dando mucho frío y deseé haber traído un abrigo. De pronto vi uno. Era muy bonito y caliente, pero en cuanto me lo puse me dio miedo. Sentí que algo me seguía. Recordé una historia que me contaba la abuela sobre un lobo feroz. Empecé a correr y sin darme cuenta me aparté del camino. Corrí y corrí cada vez más adentro del bosque, pero estaba perdido. ¿Dónde estaba la casa de la abuela? Entonces, claro, el niño se pone el abriguito rojo y sale a correr, pero entonces aquí en esa esquina podemos ver a un gato con botas, aquí podemos ver una zapatilla, una gran calabaza, aquí vemos una rueca y al final de acá vemos a un caballero, como un príncipe tal vez, sobre un caballo y aquí podemos ver entonces la gran torre con la soga, ¿no? Entonces ahí hay mucho intertexto, varios cuentos infantiles, ahí de seguro. Por fin, ahí estaba. Toqué a la puerta y una voz preguntó, ¿quién es? Pero no parecía la voz de la abuela. Soy yo. Traje un pastel de parte de mamá. Empujé un poco la puerta. Entra, corazón, dijo la extraña voz. Estaba aterrorizada. Lentamente entré. Ahí, en la cama de la abuela, estaba la abuela.
Ven acá, cariño, dijo con voz gangosa. ¿Cómo estás? Mucho mejor, dije. Entonces oí un ruido a mis espaldas. Me di la vuelta y, papá, entonces les conté todo mientras tomábamos una bebida caliente y comía 2 pedazos de delicioso pastel de mamá. Después nos despedimos de la abuela, que ya se sentía mejor. Cuando llegamos a la casa, empujé la puerta. ¿Quién es?, preguntó una voz. Nosotros, contestamos. Y apareció mamá sonriendo. Entonces, es también como pensar ese intertexto o esa intertextualidad que a veces pasa desapercibida cuando nosotros estamos en medio de la lectura, porque muchas veces dentro del mismo, digamos, dentro de las mismas rutinas o formas de leer o de las mismas prácticas de lectura, nosotros hemos olvidado el leer imágenes. Entonces, el libro álbum es un formato que posibilita esas interacciones, que posibilita además en este momento, a propósito de lo que decía Adriana, estamos por lo digital llenos de imágenes, constantemente vemos imágenes, pero estamos en un iletrismo visual, o sea, muy pocas veces nos detenemos a mirar una imagen, a tratar de interpretar los elementos que hay allí, la imagen publicitaria, la imagen de la noticia, y lo efímero que es la imagen ahora, se nos ha olvidado como parar un poco y mirar de qué manera estamos haciendo esas lecturas de imágenes y de qué manera nos están también un poco dentro del análisis del discurso, dando discursos o ideas que a veces no paramos, no reparamos y no reflexionamos en ellas. Entonces, a nivel pedagógico, a nivel didáctico, a nivel creativo, y estético, el libro álbum permite muchas opciones y posibilidades de ver, de interpretar el mundo y de entender esa forma de arte que para nosotros en muchas ocasiones pasa desapercibida, ¿no? Entonces, pues no sé si ya hasta este momento hay dudas o si quiere alguien hacer algún comentario, hacer entablar alguna conversación, todo está permitido. Gracias, Janet. Sin duda ha sido una muy bonita presentación. Yo no me voy a tomar toda la palabra porque seguro que quienes te han escuchado también en esta tarde tienen inquietudes y tienen comentarios que compartir contigo. Hay un comentario sí que escribió Patricia y preguntaba si podías compartir la página o los enlaces en donde están los libros que mostraste. Entonces, tal vez lo compartas allí en el chat de RedLess o si los tienes allá a la mano acá en el chat de la sesión. Y mientras tú vas haciendo eso, pues yo tengo algunas cosas que preguntar, pero me gustaría más que quienes nos han acompañado en la tarde y que te han escuchado, pues puedan también compartir sus impresiones o formularte preguntas. Claro que sí. También se aceptan comentarios, entonces Sí, estoy compartiendo ahora mismo los enlaces de los libros electrónicos de Caldecott. los Y estamos viendo. Muchas gracias, Janet, por tu generosidad. Gracias, Janet. Pues yo no tengo preguntas, pero sí comentarios. Pues me ha parecido fascinante encontrarme con todo este mundo y pues darme cuenta de que a veces uno pasa detalles, ¿no? De largo, esto de la intertextualidad. No lo había visto y me encantó, por ejemplo. Muchas gracias por estos espacios. gracias a ti, Sandra. Gracias. Muy buenas tardes. Sí, profe. Hola. Qué pena, estaba buscando para levantar la mano, pero no la había acá en mi equipo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. La verdad, muy agradecida por tan excelente sección y compartir de conocimiento. Eh, en este momento me encuentro haciendo el doctorado en educación institucional en la Universidad del Valle. Y mi trabajo de investigación está enfocado precisamente con el libro álbum, como una estrategia de mediación para el desarrollo de la escritura creativa.
Entonces le quisiera preguntar a la maestra experta, cómo podríamos conectar toda esta maravillosa información, em, orientándola precisamente a esa escritura creativa. Muchas gracias. Bueno, Luz, muchas gracias por tu pregunta. La escritura creativa, pues, también depende a quién vaya dirigida, ¿no? Si va para adultos o para niños, y del escenario en el que estés, ¿no? Si es holístico o es un escenario así fuera un poco de normas que ya dentro de la misma escuela, así no las haya, uno tiende como a caer en esas dinámicas. Normalmente para trabajar escritura creativa, sobre todo con los niños, lo más interesante es lo que estábamos hablando desde Moebius o de Van der Linden, que es tomar ese mundo, esos elementos del mundo que hacen parte de los niños, ¿no? O de su realidad, ¿no? De su cotidianidad, y hacerlos parte de esas narrativas que ellos quisieran un poco fantasear. Entonces, una estrategia muy interesante para crear la escritura creativa, por ejemplo, es trabajar un poco con los surrealistas, que ellos generan muchas rupturas en términos de esa creación literaria que siempre fue como muy establecida desde normas y parámetros. La ruptura casi siempre funciona porque te permite hablar desde una experiencia para transformarla en una experiencia estética desde la escritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría funcionar así, podría vincularse también esas prácticas de escritura cotidiana desde los sueños, desde lo cotidiano de tu realidad, ¿no? De los diarios también, un diario de sueños, bueno, como todas esas actividades que uno hace que normalmente no tienen ninguna, digamos, particularidad en la vida, ¿no? Coges el bus, sales, llegas al trabajo, sales del trabajo, coges el bus y llegas a la casa, pero dentro de esa rutina pasan cosas que tú puedes reinventar, resignificar y volver un producto estético dentro de la ilustración también y dentro de la escritura también. No sé si respondí tu pregunta, Luz. Sí, muchas gracias. Precisamente es para estudiantes de primaria, ¿sí? Y en Sí. una zona rural. Ah, Y precisamente como usted lo manifiesta, maestra, es también partir de ese contexto rural y que ellos vean teniendo un mayor sentido de pertenencia y mayor apropiación de lo que ellos tienen en el entorno en el que se encuentran. Entonces, precisamente sí, también partir de ahí, de todo lo potente que puede ser esa parte rural en esos inicios de esas escrituras y las experiencias que ellos traen consigo. Muchas gracias. así, Luz, muchas gracias. Gracias, profe Luz. Ya la profesora Magda había levantado la mano y luego el profesor Camilo, entonces podemos escuchar a la profe Magda y luego Camilo y creo que hay otra persona también, ya voy entonces señalando. Magda, te escuchamos. Bueno, gracias, Adriana. Bueno, pues también un agradecimiento a la profesora Janet por compartirnos desde esas miradas del libro. Y hay una experiencia pues también que quiero compartir justamente. Aquí ando en la universidad con dos libros álbum. ¿Por Ah, qué? camino a casa, Porque muy bonito, sí. sí, porque justamente una de las asignaturas que aquí estaba compartiendo este semestre es Cátedra para la Paz uno, donde se empezó a trabajar todo el tema de conflicto armado, el origen del conflicto armado. Y luego de haber hecho una visita al Centro de Memoria Histórica, que eso fue como una sorpresa que tan pronto entramos, hay una parte en donde ya uno baja pues como todas esas escaleras y al costado derecho hay como una sala de lectura y La un gran biblioteca. afiche en Ajá. donde aparece la También. portada, o sea, el afiche es la portada. Entonces, luego de la visita, yo les traje el libro. Entonces, ahí yo no les dije nada, pero entonces ya fue empezar a traer como la historia, pero que ellos empezaran a hacer como la exploración. Y es, digamos, como increíble, bueno, cómo ir pasando por todos los niveles de lectura, porque muchos de ellos empezaron a mirar la historia y solamente pensaban que era como una niña que se estaba imaginando que tenía un león que los protegía. Pero todo ese trasfondo y cuando ya empezamos a mirar como los detalles, el periódico, entonces cuál, y tenían que volver y volver, y entonces ellos decían, esto es más difícil que cualquier libro de 1000 páginas porque obviamente estamos acostumbrados a pasarlo así
Entonces es como romper también es decir, muchos de los libros álbum no necesariamente son para los niños, sino que justamente permite también como confrontar muchas realidades en este sentido. Y en algún momento encontré este que se llama Cuando los peces se fueron volando, de Sara Bertrand y Francisco Javier Olea, y es también un tema de desapariciones, pero es decir, no solamente de las ausencias de las personas, sino de los animales, y es eso, es como ir entendiendo lo que tú decías de las texturas y todo esto. Entonces quería pues también agradecerte y pues como poner sobre la mesa estos temas en realidad que me parecen maravillosos, no los había escuchado y creo que hay muchísimo para poder tejer alrededor de estas temáticas. Entonces, y de la manera como nos llevaste a estas otras páginas que nos compartes con tanta generosidad, de verdad que agradecerte a ti, pues a Redles por abrir estos espacios, estas temáticas que muy seguramente seguirán aportando a lo que nosotros intentamos seguir aprendiendo con respecto a las diferentes maneras de leer. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Magda, y tan bonito la historia que cuentas del Centro de Memoria Histórica, porque sí, efectivamente la biblioteca de ellos se llama Camino a Casa y el tema es el libro de Camino a Casa, el libro álbum. Entonces, es impactante darse cuenta que en esa narrativa, que son muchas imágenes, la metáfora del león, la metáfora de la casa y todo lo que representa a la niña también dentro de la narrativa a veces uno no necesariamente lo lee de esa manera, ¿no? Tiene que pues, es una realidad que es muy dura, que es muy fuerte y que los niños la pueden entender a su manera desde estas expresiones estéticas, ¿sí? No necesariamente dándoles directamente la verdad, sino esta verdad que ellos desde su propio intelecto pueden empezar a construir, lo que hablamos ahorita con los marcos de referencia, ¿no? Gracias, Magda. Sí, muchas gracias. El profesor Camilo, que tiene también la mano levantada, y había otra profe, pero no sé si ya no va a preguntar. Hola, mm, vuelvo a saludar, espero que estés bien. Me alegra Hola, Camilo, verte. ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy contento de escuchar la charla, me parece no solamente como didáctica y aplicativa en diferentes áreas, sino que también desde las perspectivas teóricas que proponen me parece muy interesante. Yo quería preguntarte por otro elemento que son como los materiales de los libros, ¿no? Ujú. Que también creo que puede ser como significativo a la hora de leer, ¿no? Que cuál es, porque tú nos mostrabas, bueno, esos libros están en PDF, evidentemente, porque estamos en una sesión virtual, pero también tienes los libros, objetos, ¿no? Ahí a la mano. Y eso también da y genera una dinámica sobre la lectura dentro del aula o la biblioteca, etcétera. Entonces, no sé si quisieras como abordar un poquito el tema del libro álbum como material, ¿no? Como objeto que se puede explorar dentro de los espacios educativos. Esa era como mi duda, mi pregunta. Bueno, pues normalmente en la escuela uno utiliza los libroálbumes como siempre se piensa que solamente está en la primaria, incluso ya en la secundaria el libroálbum no tiene tanta trascendencia, aunque podría sí tener trascendencia, ser importante. Y como, digamos, como una cuestión de construcción o material o estética, sí, dentro de las exploraciones, sobre todo con las diferentes edades, se puede encontrar mucho el juego de texturas en los preescolares, ¿no? Entonces, las texturas que son ásperas o las que son suaves, que eso también genera como una relación diferente con el libro como objeto mismo, ¿no? Entonces, el objeto que a través del cual con el que se puede jugar en un principio y que después trasciende a ser un objeto a través del cual se puede conocer o hacer lecturas. Entonces,
normalmente dentro del aula o en escenarios aulísticos, el libro álbum o los libros casi siempre están pensados para desarrollar ciertas habilidades o ciertas eh, aptitudes de los niños en términos de las habilidades comunicativas o artísticas, y entonces se puede trabajar con libros interactivos en los que está el libro que te deja inventarte el final, o el libro que está en tela, una tela que suena, la que puedes romper y estirar. Entonces, el primer acercamiento que se tiene con el libro, y casi siempre últimamente se usa mucho el libro álbum en términos de libro gráfico, no tanto de texto, sino de imagen, en donde el niño puede interactuar con el libro como objeto para acercarse en un primer momento, como le dice María Ferreiro, lo que decía ahorita, como un espacio de lectura y de escritura posterior, ¿no? Entonces, esos soportes, que es lo que habla William Moebius de lo que constituye el libro, son los soportes que hacen que efectivamente el libro sea primero un objeto estético, un objeto a partir del cual te acercas de manera lúdica a él, hablando incluso desde el ludismo. Entonces, como a través de esos tipos de libros se hace esa ruptura del modelo, ¿no? Del librito que no se puede rayar, que hay que cuidar, que no se coge sino en ciertos momentos. Y ese modelo también se transgrede con el libro álbum porque ya es un modelo del libro en el que tú puedes interactuar de maneras diferentes y múltiples con él. Entonces, con soportes encontramos de tela, se puede hablar de este tipo de libros que me encantan, que son de arquitectura de papel, que es estos escenarios que tú ves que se hacen con cada hoja, es un momento de la escena, el color mismo, ¿no? Entonces, el libro interactivo te permite entrar a pensar el color como quieras y aplicarlo también. Entonces, el soporte del mismo libro, las guardas, las diferentes partes del libro también te invitan a hacer una lectura diferente del libro, sería otra ruptura también, ¿no? De la configuración del libro, el material del libro, y todo esto que siempre va un poco atado a la cuestión de cómo se va a abordar esa lectura, ¿no? Eh, estos teóricos de la didáctica, como el que nombré ahorita, que es Aidan Chambers, que trabajas con la teoría DIME, ¿no? Que es, vamos a leer el libro, pero vamos a charlar tú y yo como si los dos fuéramos adultos. Tú a un adulto no le vas a preguntar, a ver, ¿qué pasó al final? ¿Quién mató al...? No, sino tú charlas con un adulto sobre el libro de una manera diferente, ¿no? Entonces, en esa misma medida, el niño también se siente como que es importante, y también eso representa una relación diferente con el libro, ya no solo como objeto, sino como un producto intelectual, ¿no? Una lectura que se hace intelectualmente. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, Camilo. Sí, 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 ¿Sí? sí, me parece chévere como las diferentes posibilidades que da el material, ¿no? También como lo que estás proponiendo, ¿no? Un espacio de diálogo, por un lado, y el otro de esa exploración física que de alguna manera se está quedando de lado porque los libros y todo lo digital está volviéndose a través de las pantallas, ¿no? Ujú. Entonces, ese recurso físico creo que es también fundamental a la hora de acercar la lectura, y no solo a niños y niñas, sino a adultos, adolescentes en general, ¿no? Que es el vínculo con el objeto, la relación material para poder también establecer ese código de lectura, ¿no? Que me Ujú. parece chévere. Gracias. Claro. Y ahora que tú hablas del código de lectura, también me haces pensar en las prácticas de lectura, ¿no? Cuando hablas Ujú. del vínculo, claro, el primer vínculo que uno construye con los libros siempre va a ser a través de esa relación afectiva que tiene uno con el lector de ese libro, su padre, su madre, su abuela, su hermano, quien le lea unos libros, empieza a construir con uno una historia afectiva con el objeto, pero también con la práctica, pero todo esto está mediado por el sujeto que hace parte de que es el puente, ¿no? Entre de esos dos actos. Pues sí, sí, gracias Camilo No, por a ti, gracias. tu pregunta. Súper, Camilo y Janet en esa conversación rescataba yo algo con relación a esa ruptura que ahora acontece con relación a la literatura tradicional y ahora encontrar estas nuevas
formas de llegar a esta literatura infantil que de algún modo pues puede resultar desafiante para los niños, para los jóvenes, para los adultos, pero también para nosotros quienes estamos utilizando estos recursos en nuestras prácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. Y aquí hace un instante, comentando por acá entre líneas con mi tesista de la maestría, que trabajamos con jóvenes, con niños que tienen discapacidad auditiva, nos parecía súper interesante. Ya nos estábamos imaginando un mundo de cómo leer estos libros con estos jóvenes que tienen estas dificultades. Entonces, Yane, no sé si puedes darnos unos tips o algo para que el profesor Jaime Franco, que se encuentra allí en la audiencia, pues pueda también recibir estos insumos. Y antes de que nos des respuesta, yo allí, la profe María Alice Arazo estaba solicitándote información acerca de los textos teóricos, si podías compartir también información en el chat sobre esa literatura que ayuda también a orientar y a entender mejor estas prácticas de literatura infantil con el libro álbum. Sí, ahorita les comparto uno de los libros que es así como de los más importantes y más usados o consultados más bien para trabajar el libro álbum, que es el de el escritor Fanuel Anán Díaz, que es venezolano, y él ha trabajado mucho sobre el libro álbum y tiene unas teorías muy claras, incluso a partir de William Moebius y de los autores que yo les comenté ahorita acá, ¿no? Entonces, William Moebius, por ejemplo, es de los que más ha utilizado, más ha investigado en torno a la literatura infantil, se ha especializado en el libro álbum. Anel Fanuel Díaz también, es cualquier texto que encuentres, seguro va a aparecer los dos más importantes de ellos, que son los que más han, digamos, trabajado sobre el libro álbum. Y cómo trabajar el libro álbum con los niños con trastornos de aprendizaje. Sí, me pregunta, esa es la pregunta. Sí, para niños sordos, jóvenes sordos también. Bueno, pues no es mi fuerte realmente como esa población en específico, pero sí he tenido que trabajar, por ejemplo, con algunos promotores de lectura o animadores de lectura con relación al libro álbum. Entonces, claro, si uno no sabe el lenguaje de señas, es un poquito más desafiante aprender eso, pero normalmente se trabajan siempre o trabajamos los talleres que hacemos con promotores de lectura, animadores de lectura, desde las texturas, ¿no? Y la vibración. Entonces, la narración, ellos la pueden hacer leída, pero entonces es como un poco, y es la ventaja del libro álbum, ahorita que me lo preguntas, porque el libro álbum es tan visual que incluso, que les decía que en el YouTube ustedes pueden encontrar el libro de Donde viven los monstruos, así como está, pero animado. Entonces, ¿cuál, Janet? ¿Cuál, perdona? Este libro, Donde viven los monstruos. Donde viven los monstruos. De Maurice Sendak. Es tan visual que incluso sin que haya movimiento, el mismo libro te da el movimiento. La imagen se mueve de un plano a otro en cada paso de hoja, entonces eso también hace que a partir de las mismas sensaciones, de los mismos sentidos, de los olores y de las texturas y de las vibraciones, el cuento pase de la imagen a lo experiencial, ¿no? A lo emotivo también. Entonces, no soy experta en el tema, pero sí he tenido oportunidad de trabajar con animadores a la lectura desde esos escenarios y hemos podido desarrollar actividades desde lo sensorial, ¿no? Desde la sensación del movimiento, del olor, del color, pasando un poco también por la vibración, ¿no? No sé si eso le ayude. Excelente, no, está bien, porque sí, más allá de también tener jóvenes incluidos y niños incluidos en el aula con la discapacidad auditiva, también pues lo multisensorial como una perspectiva pedagógica, metodológica, puede ayudar también a superar, ¿no? esas limitaciones para ayudarlos a ellos a entender mejor de qué se trata lo que me está diciendo el libro, qué historia me cuenta y yo qué hago con esta historia.
Ujú. Y algo que señalabas hace rato, que no se queda nada más en los niños y los jóvenes, sino también en los adultos. A mí se me removió una parte emocional porque rescataba aquellos libros con los que yo crecí, que nada tienen que ver con estos libros, pero sí recuerdo unos de princesas y castillos que nos obsequiaron a nosotras en casa, mis padres, y cuando tú lo abres, se armaba todo el castillo y podías mover el caballo, podías mover a la princesa, pero estaba el texto acá, pero era fascinante ver cómo se te levantaba en 3D esos cartones, esos papeles, esos colores que de algún modo hicieron transformar mi mundo con la literatura infantil. Supongo que más o menos sería la misma experiencia para todos, pero cuando muestras esto, que es mucho más imagen, que es más interpretación, que es más incluso dejar volar a la imaginación, y echar mano al relato que se cuenta incluso en el intertexto, que descubro esto hoy. Y de verdad, muchísimas gracias con lo que nos has aportado, porque te lo comentaron hace un instante, que, no, que para mí hubiese pasado desapercibido dentro de toda esa gran ilustración en el marco en el que delimita, y que algunas veces allí mismo en ese marco uno se pierde. El asunto es trabajarlo con los adultos como padres, con los adultos que se forman en las universidades, con adultos como nosotros que estamos allí mediando para los desarrollos de las competencias lectoras, de la comprensión, de la lectura crítica, del desarrollo para una competencia ciudadana, para la paz y la equidad. Por acá la profe Gloria Gil estaba diciendo que ella usa tipos de textos gráficos en la educación superior con jóvenes y que los jóvenes los disfrutan y que dicen que sacan ese niño interior. Tú hoy seguro nos has removido este niño interior a todos. Estamos muy agradecidos con que hoy nos hayas presentado esta temática sobre el libro álbum, y que no ha sido suficiente este ratito de las casi 2 horas. Estoy segura que se estarán repitiendo para ampliar, profundizar, tal vez como otra alternativa dentro de las actividades que se organizan desde el Comité de Formación en la Red LES, o quizás pues nos veamos también en otros escenarios. No Sí, me sé si... quedó faltando, perdona, te interrumpo, Sí, me quedó faltando un sí. taller, quería hacer como un taller de escritura creativa, un poco con libro álbum, pero bueno, ya no tengo suficiente tiempo porque tienes razón, esto es como un poquito más extenso para poder aplicar un poquito de los conceptos que vimos y construir nosotros mismos un pequeño ejercicio del libro álbum, así sea embrionario, pero que sea un ejercicio en el que podamos entender un poco las dinámicas ya en práctica. Pero bueno, lo que tú dices, si en algún momento se da el espacio, sería muy interesante hacerlo. Sí, Sandra, la profe Sandra Uribe, creo que también tiene un comentario o inquietud porque ha levantado la mano. Antes de irnos, pues escuchemos a Sandra. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos y de nuevo gracias también. Quería comentarles que desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca he trabajado también con los libros álbum con estudiantes de diseño digital y multimedia, a partir de un seminario que he trabajado para narrar, para ilustrar, y hemos abordado también como esta parte de la lectura de imágenes. Y siendo ellos como estudiantes muy visuales, pues he notado también que les hace mucha falta entender todos estos elementos de la retórica visual para poder ellos mismos llevar esto a producciones textuales y a producciones con imágenes que les permitan pues ir más allá, ¿no? Llegar a ese nivel de Maurice Sendak pues sería genial. Pero sí, es necesario trabajar con la lectura de imágenes también, aparte de otros elementos que ya se abordan en las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, profe Sandra, por esa historia, pues porque es verdad que yo también trabajo con los estudiantes de didáctica de la literatura, trabajamos mucho desde el libro álbum y se han generado productos, material didáctico muy interesante que puede funcionar
y que se ha aplicado también a poblaciones en particular y ha dado como buenos resultados. Entonces, ese ejercicio de la lectura de imágenes me parece que en esta época debería ser como muy intenso, porque lo que les decía ahora, leer imágenes para nosotros es casi que como que eso lo hace todo el mundo y no tiene ningún misterio, pero sí hay un proceso de codificación que es muy arduo y es urgente también que lo apliquemos nosotros desde las aulas, ¿no? Porque lo que les decía, desde el análisis del discurso, la imagen también nos está dando un discurso y nosotros no lo estamos reflexionando, ¿no? Tal vez sí percibiendo inconscientemente, pero no lo reflexionamos como una cuestión importante dentro de nuestros procesos sociales también, ¿no? Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Janet, y muchas gracias a todos por su asistencia. Ha sido una tarde enriquecedora con una actividad tan bonita con la que nos ha presentado nuestra ponente en la tarde de hoy. Seguro vamos a continuar hablando del tema y de otros temas que estén relacionados con la lectura, su enseñanza, su aprendizaje, recursos y estrategias didácticas. Estaremos compartiéndoles entonces nuestra agenda con relación a las siguientes actividades dentro de el desarrollo profesoral y la formación para todos ustedes como miembros de la red LED. Les agradezco que gestionen el formulario que les he compartido por el chat para valorar también la sesión presentada el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo, por estar aquí. Y bueno, les pido que también repliquen un poco el ejercicio que hacemos desde la red LES con el Comité de Formación, en la que disponemos actividades diversas vinculadas con escritura, lectura en los contextos educativos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, que tengan todos una muy buena tarde. Gracias, Janet, de verdad, y gracias por compartir toda esa introducción al libro, a este mundo de esta literatura. Y Gracias a ustedes por haberme dejado compartir el espacio. Sí, Gracias. gracias. Feliz tarde para todos. Gracias, Gracias. hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego a todos.